Entonces, quizás empezaríamos por el tema de los grupos motores. Y lo que queríamos poner aquí a consideración de todas es no tanto porque digamos que en ese texto hemos escrito mucho y digamos que hemos pensado mucho y sabemos y el gran salto que es la conformación de estos grupos motores porque tienen un alto potencial para los procesos participativos y para eso, para dinamizar y para acompañar esos procesos participativos. Pero quizás queríamos poner sobre la mesa, más que nada, cuáles son esas claves para conformar el grupo motor, porque no es un grupo que se constituye, como por ejemplo podría ser la comisión de seguimiento, que claro, esa se puede constituir, pero el grupo motor solo sabemos que se va conformando, no es una cosa de, y ahora vamos a constituir el grupo motor. No es posible, ¿no? Se va conformando precisamente por el carácter de personas voluntarias e interesadas que lo constituyen y estas claves de conformación también nos interesaban las claves para el mantenimiento del grupo motor, para su sostenibilidad, ¿no? Para mantenerlo en el tiempo. Porque ahí yo no creo que sea un grupo, como creí entender en alguna parte del escrito, que como que nacen, se desarrollan y luego se diluyen, ¿no? Porque también para mí eso contradice la lógica del proceso, que es lo que queremos, ¿no? Sino que pareciera como que si el grupo motor es para un proyecto, entonces nace, se desarrolla y se diluye, y ya está, como que se diluye el proyecto. Entonces, pensaría en que esas claves como para mantenerlo, sostenerlo y irlo renovando, que creo que sería la lógica de las metodologías participativas. Y por último, que hay una cosa em, que se dice, las claves para su cuidado y acompañamiento. Ahí está un poco también implícito o en el escrito no tan explícito cuál es el rol del equipo técnico para ese cuidado y ese acompañamiento del grupo motor, el que no nos servimos del grupo motor, sino más bien le acompañamos y le ayudamos a que tenga esa esencia, ¿no? Entonces, en relación a esta conformación que a mí me gustaría conocer cuáles son sus experiencias de grupo motor, porque realmente para mí es uno de los saltos fundamentales, saltos metodológicos fundamentales, pero que cuesta, o sea, es difícil conformar un grupo motor. Por ejemplo, tengo, por ejemplo, una experiencia que a mí me parece una experiencia óptima, que es la del Grupo Motor de Mejorada del Campo, en donde 15 personas interesadas querían hacer presupuestos participativos en Mejorada, se juntaron, empezaron a hacer cosas y luego llamaron a un equipo metodológico para que les acompañara y ellos iban pidiendo, ¿no? Y entonces a mí me parece una situación súper ideal, súper óptima, ¿no? Pero por el otro lado, como un dilema más o menos, tenemos al grupo motor que es precisamente conformado, casi constituido, bueno, porque siempre vamos personas interesadas, pero por la administración en un presupuesto participativo, por ejemplo. Aquí en Zarzalejo, que tenemos el grupo motor, tenemos que buscar a unas personas que estén interesadas y se hace incluso una reunión y se conforma, prácticamente se hace ahí un acta. Se empieza a caminar, pero ciertamente esa ya sería un grupo motor un poco más artificial, pero que bueno, que por ley, por normativa, pues se hace y va de la mano con el equipo técnico, o por lo menos eso se intenta. Pero por el lado del ni eso ni el aquello es cuando hay un equipo técnico y no hay grupo motor y corre y avanza el proceso o el proyecto y no hay manera de hacer ningún grupo motor, no hay manera de hacerlo, ¿no? Pero por el otro lado, ese camino, ahí en ese camino pueden existir muchas
a muchos tipos, muchas modalidades, como por ejemplo los grupos motores que nacen con las iniciativas de la academia, que todos sabemos que en la academia, pues los objetivos de investigación casi nunca nacen de escuchar a la gente en terreno, sino que nacen desde la academia, ¿no? Estamos desde la academia, ya sea, y además por sectores, ya sea desde la Facultad de Arquitectura o Facultad de Medicina o Facultad de Sociología o lo que sea, se nos ocurre que hay algo que hay que investigar y entonces vamos al territorio. Sí es que vamos, pero cuando hacemos sí estas metodologías participativas, tratamos de ir conformando grupos motores, nos sale así más o menos y ahí se tienen muchísimas dificultades para sostenerlo. Pero por último, está, por ejemplo, el caso de la experiencia del Photo Voice de María Ángeles, ¿no? Que precisamente parte de la academia, pero estos pequeños grupos motores que nacen a raíz del Photo Voice y que luego ellos han seguido caminando a pesar de que el equipo académico o el equipo técnico se ha ido. Y pues, terminar con eso, ¿no? Que lo óptimo es cuando ya, como dice Tomás, que ha dicho Loli, que es cuando el grupo motor te dice a ti, oye, ya no vengas porque es que nosotros ya te llamamos y nosotros ya vamos corriendo solas y nos podemos apañar y vamos, ¿no? Entonces, es más o menos construido más o menos un multilema de experiencias, pero eso, que nos gustaría caminar en el debate o en las reflexiones sobre eso, ¿no? Sobre la conformación, el mantenimiento del grupo motor y las claves para su cuidado y el acompañamiento. Claro, claro. Pero a mí me parece que hay muchos caminos de... Es decir, yo recuerdo el texto que habían hecho Manuel Basagoiti y Paloma Bru, de que ya hablaban, y eran los inicios en los 90, de tres formas o cuatro formas, ya no me acuerdo, de grupos informados, grupos conformados, grupos no sé qué, lo cual indicaba que había muchos caminos, ¿no? Y seguro que en las experiencias de estos 20 años, digamos, pues nos han salido todo tipo de grupos, ¿no? No sé, por comentar, ¿no? Otra experiencia de grupo es la de Parla, ¿no? Que contaban también los que estuvisteis allí en el proceso, ¿no? Que en principio no sé cómo surgió exactamente, pero luego se quedó, es decir, realmente se retiró el equipo técnico, digamos, y al cabo de unos años parece que seguía funcionando, a pesar de que habían cambiado ayuntamientos, que cambiaba el ayuntamiento, pero no cambiaba el grupo motor de Parla. Éramos Luis y yo. Es que no, en Parla no. A lo mejor te Pinto. refieres a Pinto. A lo Sí, mejor era Pinto. Ah, Puede ser vale. que fuera Pinto. En y en Pinto es que Parla estaba. también Claro, hemos trabajado con otro grupo motor. que en Sí, Parla no era medio ambiente el tema. Hemos trabajado grupo motor en Parla, pero sobre otras sí. temáticas. Más Claro. recientemente el de Parla, El- ¿no? Pero el más antiguo, yo sí, entiendo que es entonces era el de Pinto. Sí, Ah, ese bueno, era de Agenda 21, medio ambiente, efectivamente, Agenda sí. 21, eso es. Sí, mm, sí, sí. Sí. sí, 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 sí. También estaba Roberto ahí en ese proyecto. sí. Hombre, funcionó mucho tiempo. Eh, Funcionó desde el 2003-2004 más o menos hasta 16. Realmente sigue funcionando, o seguía funcionando. En el 2015 fue cuando nos retiramos nosotros. Sí, Y ahí gobernó en el 2015 a 19, fue cuando hubo los cambios del 15M y gobernó el partido. Es que no recuerdo cuál era el partido que gobernaba ya después, porque era uno local. Y lo que hicieron fue retirar la asistencia técnica externa y lo hicieron ellos. Es decir, ese era el objetivo final, ¿no? Que al final fueran ellos lo que lo hicieran. Yo creo que la clave no sé, a ver, corregidme, pero la clave en este proceso, estábamos nosotros en el diagnóstico, en el plan, en la ejecución, y llevábamos nosotros como asistencia técnica externa un apoyo a ese grupo motor que era potente porque había sobre todo una técnica
que luego el Partido Popular pues la hizo la responsable del área. Es decir, y bueno, pues eso influía en que había una persona dentro de ese grupo motor que era una experta que, bueno, pues mantuvo y tiró del proyecto. En ese grupo motor había empresarios, ¿verdad? Había personas de medio ambiente y vecinos y vecinas. Y la verdad es que se funcionaba bien porque no era muy exigente, entre otras cosas, no eran muchas reuniones a lo largo del año, yo creo. Así, alguno de los grandes indicadores eran reuniones. Creo que había pues un foro que se reunía 2 veces al año, un comité que se reunía con los políticos y los técnicos y se reunía también algunas veces al año, y luego varias mesas de reuniones. Y la clave del proceso era que, bueno, eso, que había personas que creían en el proyecto y que tenían poder y que tenían toma de decisiones. Yo creo que eso fue el objetivo importante, ¿no? Que dentro de las personas que participaron a lo largo del proyecto y se fueron haciendo acciones, como por ejemplo cambiar. Ahí se fue. ¿Qué fue? Creo que iba a decir, sí. Pinto era muy de... sí. Es que se te ha cortado cuando ibas a comentar las acciones concretas que se llevaron con la participación del grupo motor, se ha cortado. Ibas a comentar el cambio de las luminarias, a lo mejor. También del parque, del césped, creo que por ser o jardinería, de cambiar los edificios públicos, las luminarias que eran, bueno, pues contaminación lumínica, y las pusieron hacia abajo. Es decir, transformaron un poco ideas que eran como muy bonitas por ideas más ecológicas, lógicamente, más sostenibles. Y ese equipo funcionaba, ya digo, porque la clave es tener a personas que estén motivadas y que quieran actuar. Y luego, yo creo que la clave fundamental era que la toma de decisiones, los que tienen la capacidad de tomar decisiones, pues aceptaron el reto y estuvieron con esa persona, que luego finalmente falleció. ¿Sabéis cómo se llama esta mujer? Que no, ahora se me ha ido el nombre. ¿Pero era una técnica, has dicho? Era una persona, no una ciudadana, arquitecta, que formaba parte del grupo motor junto con otras personas y bueno, dentro del equipo de gobierno en la Concejalía de Medio Ambiente decidieron contratarla, más allá de la asistencia técnica, a ella como empleada o asesora, no sé, no recuerdo muy bien cuál era el cargo, y funcionó esos últimos años. Y poquito a poco nosotros íbamos solo gestionando las reuniones y ella era la que tomaba, bueno, pues que influía un poco más en la toma de decisiones. Y en este caso el concejal político pues aceptaba pues un poco las decisiones que se llevaban a cabo. No hicieron todos los cambios que podían hacer, lógicamente, no se lleva al 100% de las acciones. Pero, por ejemplo, lo que comentó Néstor la otra vez, del circuito, el espacio del motor que se quería hacer con el Partido Socialista, bueno, pues esa idea ni se planteó con el Partido Popular, que también es muy de hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que entraron en otra dinámica, vieron que ese proyecto no les repercutía negativamente, que era positivo lo que se iba haciendo y, bueno, lo mantuvieron hasta que llegó el cambio en el 2015 y siguieron, el equipo de gobierno siguió apostando por la Agenda 21. De hecho, nosotros todavía recibíamos reuniones que se seguían haciendo. Ahora ya hace tiempo que he perdido el enlace. O sea que es una Agenda 21 que ha continuado y ya no sé los responsables técnicos quiénes eran, pero esa mujer falleció pues eso, la última legislatura ya del 2015 o 2016 creo que fue, y ya hemos perdido un poco el rastro. Pero por eso digo que la clave yo creo que era que ese grupo motor, ese equipo, pudo influir en la toma de decisiones, básicamente. No sé si vosotros, Luis o Néstor, recordáis alguna cosa más que yo creo que influyera. Yo diría que a mí sí. Lo que creo que fue relevante fue la conformación de este grupo motor, ¿no? Cómo se planteó. Y ahí sí que luego reflexionando, pues hemos visto algunas claves que sí que creemos que ayudaron. Algunas que estaban planificadas y otras que eran producto de un contexto favorable. Porque es verdad que este grupo motor, que estaba formado aproximadamente por unas 12 personas, se consiguió crear a lo largo de
de la etapa de diagnóstico y de planificación, porque lo que ha estado comentando Roberto hace referencia sobre todo a los más de 12 años, que fue la etapa de ejecución. Es verdad que en la etapa de diagnóstico y de planificación, que no fue muy larga, fueron 9 meses, sí que teníamos desde el equipo desde la asistencia técnica externa, que era un equipo de la universidad, y también nos denominamos, sobre todo, nos identificamos más de la universidad que de CIMAS, pues lo teníamos muy claro que era metodológicamente fundamental formar el grupo motor. Entonces, fuimos, para decirlo de alguna manera, buscando, insistiendo mucho en buscar personas que formaran parte de este grupo motor y buscando perfiles diversos. Entonces, lo que hacíamos permanentemente era utilizar una ficha en la que se permitía el inscribirse en estos grupos motores. Entonces, al mismo tiempo que en el diagnóstico y en la etapa de planificación desplegábamos las técnicas cuantitativas, cualitativas y participativas, informábamos de la posibilidad de inscribirse. Y nos sorprendió que la mayoría de las personas que formaron parte del grupo motor vinieron de las técnicas cuantitativas, de los formularios. Hicimos un cuestionario que tuvo muy buena acogida porque conseguimos que se incluyera en la revista municipal en el mes en el que se anunciaba el programa de fiestas. Y entonces respondieron muchas personas a este cuestionario muy breve que preguntaba por los principales problemas que se identificaban en el municipio, pero en la parte de abajo se permitía la posibilidad de dejar los contactos, de dejar tu contacto para invitarte a reuniones posteriores. Es decir, mucha gente conseguimos contactar con ella y salirnos, por tanto, de las redes más afines al ayuntamiento a través de este cuestionario, que es gente que había dejado sus datos. Luego a esta gente se le invitó a las reuniones y una vez que acudió a las reuniones ya, sobre todo, el tema les interesaba, por el tema del desarrollo sostenible. En Pinto también encontramos que es una localidad con mucha identidad local, entonces la gente se preocupaba por mejorar su pueblo. Y luego el equipo, la asistencia técnica externa, nos identificaban como, efectivamente, como así, como personas muy cualificadas, técnicos y externos al ayuntamiento. Entonces, inspirábamos confianza. Y entonces mucha gente que después de participar en los talleres lo veían metodologías muy acertadas, muy atractivas, pues se animaban a a aceptar nuestra invitación de conformar el grupo motor. Y ya desde el grupo, ya en esos primeros momentos, se les asignaba tareas a los grupos motores. La principal tarea que tuvieron en el diagnóstico y en la planificación, que yo recuerde, fueron dos, que una de ellas fue, por ejemplo, pues que teníamos reuniones específicas con el grupo motor, la asistencia técnica externa. Una de las primeras tareas fue que aportaran fotografías sobre cuestiones que no les agradaban ¿no? Cuestiones problemáticas del municipio. Entonces, pues hubo una recolección de fotografías y eso fue una tarea que les motivó bastante. Y luego, pues otra tarea también que les motivó bastante fue formar parte de un jurado que, que el objetivo que tenía este jurado era valorar los dibujos que llegaban de un concurso de dibujo que hicimos en los centros educativos para obtener el logo de la Agenda 21. Un logo que ha durado tanto como la Agenda 21, allí, hasta el año 2020. Se ha estado utilizando ese logo, que fue fruto de ese concurso, ¿no? Que se hizo en los centros educativos. Una cuestión que nos llamó mucho la atención fue, y que no hemos conseguido apenas en otras ocasiones, fue incluir en el grupo motor gente del ámbito empresarial. ¿Y cómo accedieron estas personas al grupo motor? Pues no fue tanto a través del cuestionario ni a través de los talleres, sino a través de entrevistas. Hicimos también un esfuerzo importante de aplicar técnicas cualitativas, tanto grupos de discusión como entrevistas, y algunas de ellas iban dirigidas al sector empresarial, porque ahí también en Pinto es relevante los polígonos industriales que tienen. Y entonces, pues después de tener entrevistas con varios empresarios o grupos de discusión, pues se animaron a formar parte de este grupo motor, porque de alguna manera tenían intereses particulares en la temática de la sostenibilidad.
Recuerdo, por ejemplo, que uno de los empresarios que formó parte del grupo motor, pues tenía una empresa de instalación de farolas con sistemas mucho más eficientes de los convencionales. Entonces, bueno, pues he querido, por tanto, dar algunas claves que creo que si también Néstor y Roberto quisieran dar algunas, pero que me parecieron en su momento interesantes para la conformación y la sostenibilidad del grupo. Sí, yo veo que... Ernesto. Ah, no, Néstor, no se te oye. Néstor, Que es no. bastante completa ya la información para tener un caso de estudio. Sí, y bueno, añadir, sí es cierto, si recordáis, teníamos, a ver, estaba de moda la Agenda 21 y el Ayuntamiento de Pinto dijo, tenemos que hacer Agenda 21 porque por la Unión Europea lo demandaban y demás. Y con las personas que trabajamos al principio, que eran políticos, ¿os acordáis? José Antonio, no me acuerdo el apellido, y los políticos dijeron, vamos a hacerlo. Y cuando vieron de qué se trataba realmente y lo que se suponía, se asustaron. Eso es algo que también hay que contarlo, que tuvimos reticencias, ¿no? Por parte de la administración a la hora ya de, cuando ya sabía el diagnóstico muy bien, la planificación, dijeron, uy, ¿qué estáis contando? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis cambiar Pinto? ¿No? Como que se sorprendieron, ¿no? Pero poco a poco entraron en la dinámica. No recuerdo cuál fue si fue que cambió de concejal, ¿no? Que cambiamos de concejal y entonces nos permitió seguir la ejecución mejor, porque hubo un técnico que era bastante reticente, el que nos contrató. Es decir, quería hacerlo, pero a su vez tampoco lo... Y yo creo que no recuerdo, a ver si os acordáis cómo fue eso, cómo fue que el cambio yo creo, de la administración, la aceptación, que no recuerdo, es que Luis se acuerda de muchas más cosas, pero la aceptación por parte de la administración, ¿no? Como que hubo ahí un momento en el que de pasar de lo quiero hacer, pero uy, cuidado que esto es muy peligroso, a venga, seguimos para adelante. No sé si recordáis ahí esa clave, yo creo que es que no recuerdo cuál fue el punto de inflexión ahí. Tú, Luis, que tienes muy buena memoria. Sí. Bueno, sobre todo porque esto que estaba comentando, pues lo incluí en la tesis. Por eso pues, Vale. he reflexionado más sobre ello y lo tengo más reciente, ¿no? De la tesis del 2018. Pero, pero es verdad que otra peculiaridad que tenía este grupo motor es que además de venir personas que, bueno, pues que se habían sumado al grupo motor a través del cuestionario, también había personas del ámbito empresarial, como he comentado, había otras personas que venían del ámbito activista, del activismo, y entonces estaba también pues, ecologistas o personas con bastante sensibilidad hacia el tema medioambiental. Y personas también del ámbito educativo. Había un director también de un instituto. Y otra persona que jugó un papel importante en el grupo motor fue no el director de medio ambiente, que es la persona que en un principio comentaba muy bien Roberto, que bueno, que no confiaba mucho, no quería darle mucha importancia a la participación para no perder el control institucional del proceso, pero había otra persona que estaba justo por debajo de este director general, que era un coordinador, recordaréis, José Antonio, Muy que bien. era una persona con mucha más sensibilidad por el tema de la participación y por el proceso en sí mismo. Entonces, al grupo motor, la credibilidad también que podía tener el grupo motor de cara a que luego sus sugerencias y sus trabajos fueran tenidos en cuenta por parte de la institución, fue en gran medida gracias a que en el grupo motor estuvo esta persona, el coordinador de medio ambiente, con una actitud pues muy abierta y muy predispuesto a tener en cuenta todo lo que iba saliendo a través del grupo. Y realmente se trabajaba en grupo, o sea, las decisiones y las iniciativas se tomaban de forma bastante horizontal y por tanto fue un grupo que en sí mismo funcionaba bien dentro de la diversidad que tenía. Tuvimos que dinamizarlo poco. Y de manera que precisamente por lo bien que funcionaba este grupo, por el interés que tenía el tema y por ver ellos mismos que el proceso tenía cierta relevancia para la institución, pues eso es lo que permitió que luego en la fase de ejecución, como hemos comentado al principio, este grupo motor tomara la iniciativa de la ejecución de muchas de las acciones que se incluyeron en el plan de acción.
Venga. Sí. Yo quería decir alguna cosa. Bueno, primero, la importancia de escribir las cosas que se hacen, porque realmente, como decía Roberto ahora, yo ya no me acordaba de todo eso. Y claro, todo eso, como está contando Luis, pues realmente es muy importante, no solamente para Pinto, sino para todas y todos nosotros, ¿no? Entiendo yo que esa experiencia, bueno, todas las experiencias que hacemos, pero esa en concreto, tal como lo habéis contado, yo creo que ilustra bastante. Tan importante es que yo me confundí, decía Parla en vez de Pinto. O sea pero yo recordaba que en algún momento habíamos hecho referencia a esa experiencia como una cosa que efectivamente continuaba. Y en lo que estabais diciendo ahora, que no sé si está en la tesis de Luis o no, pero lo que entiendo yo es un desborde desde dentro del ayuntamiento a partir de un grupo que se acepta formalmente por la moda, pero que es un caballo de Troya, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Que obliga al ayuntamiento a ir más lejos en participación de lo que realmente algunos técnicos y algunos políticos querían. Y a mí me parece que ese desborde interno él ejemplifica bastante bien, entiendo yo lo que estoy diciendo. De todas formas, yo hay un par de cosas nuevas que quisiera introducir. No sé si queréis añadir más en este ejemplo. Yo lo que veo es un poco el clic ese que ustedes mencionan tanto con una persona, porque es verdad que no se puede generalizar, ¿no? La administración o tal. Yo más bien siempre hablo de personas, porque la persona con la que hicieron clic en la institución es una. Y las personas porque las dificultades se presentan porque yo veo que hay personas técnicas bastantes en el grupo motor. Por ejemplo, yo he tenido pequeños grupos motores en zonas rurales en donde hay personas mayores que han sido dirigentes o dueños de tiendas o comerciantes, pero se acabó ahí. Y entonces están deseosos, son personas claves, son personas que se mueven, se podrían mover, pero que siempre están como con el equipo técnico a la par diciendo, ¿y ahora para qué somos buenos? O sea, un poco como que el equipo técnico sí necesitan de mucho apoyo, ¿no? Entonces, el clic, bueno, una de la clave que decía Luis de ir haciendo poco a poco actividades con ellos, precisamente de escucha y eso, que es fundamental. Y sí, lo hemos hecho, pero claro, es que a veces hay circunstancias que todo coincide, ¿no? Y todo se va dando. No, tengo que Yo, salir a una cosa y ahora vuelvo. yo quería también aportar a esto que estáis diciendo, que me sugiere cómo algunos grupos motores se conforman como la expresión de un conjunto de acción, porque, porque por lo que estáis contando de Pinto y en otros casos yo creo que también se da, pues aparecen ahí como la expresión de ese conjunto de acción que también está detrás de la propuesta de participación que se está desarrollando. El empresario que trabaja precisamente con estas tecnologías más sostenibles, el técnico municipal que está por la tarea de cambiar un poco la sintonía en el ayuntamiento. Los vecinos ecologistas, ¿qué tal? Esta mujer arquitecta, ¿qué cuál, ¿no? Entonces, a mí vamos, me aparece en mi cabeza como esa expresión de sociograma donde aparece ese conjunto de acción que vincula distintos ámbitos, distintos espacios, tanto de lo institucional como de lo organizativo y lo ciudadano, ¿no? Los tres niveles y también los más próximos y tal vez los no tan próximos. Y entonces, bueno, pues parece que esa es una buena fórmula. Claro, cuando se da con esa fórmula en un proceso, joder, es para celebrarlo, ¿no? Porque creo que es un buen logro. No siempre suele ser así y entonces cuando
Al contrario, viene el grupo motor muy conformado desde la institución, desde los promotores institucionales, pues a lo mejor son más los afines a los que convocan o los que se sienten involucrados, y entonces conforman este grupo motor que es mucho más, diríamos, representación de únicamente un sector que es de los más afines a los promotores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto también habría que tener en cuenta para este mapeo transversal, longitudinal, que habría que ir haciendo desde el comienzo del proceso, ¿no? Ir practicándolo, ir viéndonos en esa fotografía de redes, ¿no? Johnny. Espérate. Bueno, pues Tomás. Vale, me toca. Bueno, un par de cositas. La primera, ¿cómo nacimos con esto de los grupos motores allá en los 90? Porque tiene su cierto interés con lo que estamos hablando. En principio, Marco Marchioni, en sus metodologías, que venían de finales de los 80 hasta los 90, planteaba dos tipos diferentes: el comité técnico y el grupo o comité ciudadano, que eran unos a unas horas y otros a otras horas, unos con unas técnicas y otros con unas voluntariedades. Y claro, a nosotros eso nos parecía complejo, Y entonces lo que planteamos es, ¿se podrían unir y juntar los dos? Y entonces el reto fue arrancar desde ahí. Es decir, ¿cómo se pueden mezclar los horarios y las formas de hablar de la gente que viene del mundo técnico, se ha dicho aquí, y la gente que viene del activismo, que viene de ser vecinos, de sufrir problemas, etc.? Y eso tenía también sus problemas, ¿no? Porque, claro, al final los técnicos tienen un discurso más potente y más elaborado que la gente local, ¿no? Pero entonces, al final se tecnificaban todos, porque todos copiaban a los técnicos que hablan más, que tienen más capacidad técnica, o los técnicos empiezan a entender más a la ciudadanía del común, que no tiene lenguaje tan técnico y que está más pegada a tierra, claro. Los problemas siguen. Este es otro de los problemas que a mí me parece importantes, y en ese sentido la innovación que tratábamos de hacer era un poco por ese lado, ¿no? Es decir, cómo los técnicos podían aprender más, digamos, de los lenguajes populares y no solamente los lenguajes, sino, como diríamos yo, las confianzas y la implicación, porque el técnico al final se va. En un momento determinado, si no le pagan, pues si no ya se va, ¿no? Pero la gente que está allí se queda, en los barrios o en la cooperativa o lo que sea. Entonces, este es un problema que intentamos resolver, que Marco Marchioni lo planteaba en dos entidades diferentes que alguna vez se reunían, pero que eran claramente diferentes por lenguajes y por horarios, y que nosotros lo que intentamos fue mezclarlos desde un principio, y creo que ha dado resultado, vamos, por lo menos las experiencias así que habéis contado y que hemos vivido, pues va dando su Yo siento resultado, que ¿no? la palabra clave aquí es un poco esto, ¿no? Confianza. Solamente que, y el trabajo nuestro, por ejemplo, como metodólogos, metodólogas de ir trabajando estas confianzas, solamente que no se vuelva dependencia luego, ¿no? Que sea una confianza, sí, confianza en la participación, como decía Luis o Roberto, de que en algún momento tenían un técnico que no, nada que ver, no confiaba en eso, con miedos absolutos, porque eso lo vamos a encontrar tanto de parte de la ciudadanía como de parte de las diferentes instituciones, pero encontrar una persona que confía, que cree, al igual que nosotras, pues eso tira para adelante también, ¿no? Pero digo, estoy viendo aquí ese ejemplo
a mí me gustaría, no sé, más ejemplos, porque este es un ejemplo muy urbano, pero que en pueblitos chiquititos donde hay gente incluso envejecida, pues donde hay poco tejido asociativo, muy poco, muy poco, muy poco, hay gente envejecida y además muchos jóvenes que están en el ya mismo me voy de aquí, ¿sabes? Entonces son problemáticas muy así que no, tal vez no es la de Zarzalejo, pero bueno, yo, por ejemplo, en Ecuador, en Cuenca, que sí hemos trabajado con estas comunidades alrededor del patrimonio, además, que era lo que podíamos, pero intentábamos con grupos multidisciplinares que además de los miedos que pueden haber de los diferentes profesionales, ¿no? También miedos de la gente y ahora otra vez que nos vienen a contar y cómo y qué más quieren de nosotros y que la comunidad da lo que tiene, pero no llega a, a entender, porque por ejemplo, esto que habla Tomás es clave también lo del lenguaje, cómo transmitir, porque a veces no somos buenos transmitiendo tampoco ni siquiera el sentido de por qué estamos ahí, ¿verdad? Porque es demasiado un lenguaje tan académico que ya hay un escalón. No sé, son muchas cosas, pero no sé si sí, es que está Johnny con la mano, pero tiene una llamada, entonces, a ver quién más quisiera decir algo. Yo es que a mí me ha sido difícil, vaya, en el trabajo con las comunidades rurales, donde no hay, prácticamente está la comunidad y nosotras que veníamos del ámbito académico con grupos de estudiantes y tal, con mucha voluntad, pero con eso, con ese también con ganas de aprender. Bueno, yo creo que ahí se va haciendo clic con las instituciones, sí, teniendo gente que sí, pero que espera mucho del equipo técnico, del equipo que viene, espera mucho y eso se vuelve como que te piden y te piden y te piden y tú dices, no, no. Empiezas a querer decir eso, son ustedes, pero también hay que hacer mucha formación a este equipo técnico, a este equipo que llega académico, mucha formación en el sentido de formación para escuchar y no juzgar, para un poco lograr entender a las personas cuando hablan, por qué hablan, por qué quieren, por qué abrazan tanto, por qué nos enamoramos de estas gentes, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son sus dolores? Todas esas cosas. No sé, Mientras Johnny recupera voy a ponerle energía la a esto. iniciativa, eh, otras dos cosas. Una cosa interesante que habéis dicho del caso de Pinto es la importancia de las imágenes, tanto hacer fotos como los dibujos para esto. Me parece que eso coincide con lo que hizo Ángeles Espadas en Jaén con el Photovoice y entonces, cómo a través de la imagen, más a veces que de las palabras, la gente se puede, depende de las culturas, obviamente, la gente se puede enganchar en la conformación inicial sobre todo si viene de abajo para arriba, ¿no? Más que de arriba para abajo, ¿no? A mí me parece que eso es interesante y que se puede cruzar con otros planteos. Y lo otro que yo quería decir es que otro ejemplo es el de Palma Palmilla en Málaga, en donde el problema, y también aquí en Zarzalejo seguramente, eh, en donde el problema es cuando no hay un grupo motor, sino que hay muchos grupos motores pequeñitos, y entonces, ¿cómo se coordinan los grupos entre sí en un proceso de algún tipo? Entonces, hay como grupo motor de los grupos motores, o en Palma Palmilla le llamábamos grupo paraguas. ¿Por qué? Bueno, pues porque había un grupo de jóvenes que se juntaba con los jóvenes, pero que no se quería juntar con los mayores. O el grupo de la subbarriada, digamos, de la vecindad pequeña de no sé dónde, que estaba en su vecindad, porque era un sitio de 30.000 habitantes. Entonces, una vez, claro, eso tiene que ver con el tamaño y tiene que ver también con si el proceso continúa o el proceso no continúa, ¿no? Entonces, ahí hay otras dificultades añadidas en mm, cómo cuidar el proceso
cuando se hace un poquito grande, ¿no? Cuando se vaya a otros niveles. Y además tiene el peligro de que el grupo paraguas, digamos, pues se despegue realmente de la realidad, porque se institucionaliza de alguna manera y ya no escucha tanto como escuchaba al principio, ¿no? Bueno, son problemas que quería plantear, pero Johnny se ha vuelto a ir. Johnny, pues, le estábamos esperando. Perdón, No sé perdón, que No sé justo si me han en llamado. Alcalá tenían un bonito grupo motor. ¿Qué? A ver, no, para empezar eso, lo siento, que me han llamado del taller para darme un susto, que tengo el coche allí y me acaban de decir que 1.500 pavos, entonces he entrado en cólera y necesitaba que Jorge también lo escuchara para asimilar el susto. Yo quería comentar, según eso estaba escuchando con la experiencia de Parla, se me venían a mí varias experiencias con los grupos motores, diferencias entre, por ejemplo, los grupos motores o los consejos de barrio que hacían de grupos motores de los barrios en Alcalá, con los grupos motores que se generaron cuando la experiencia de la Diputación de Guipúzcoa y los presupuestos participativos a nivel provincial en diferentes comarcas, vaya, y el grupo motor que se generó en una comunidad energética en Guadalís de la Sierra cuando estuve trabajando con Traza. Y es que en los tres casos los grupos motores se generaron por diferente razón. Es decir, en Alcalá se generaron porque el proyecto lo exigía y porque los políticos lo demandaban, que en cada distrito tenía que haber un grupo, ¿no?, de acción, un grupo de acción concreto, entonces ahí se apuntaba quien quería. Sin embargo, en la Diputación de Guipúzcoa, Néstor, Robert, no sé si os acordáis, pero los grupos motores se conformaban en base a unos criterios previamente establecidos, es decir, tenían que conformar según el género, la edad, el no sé qué, o sea, era como, o sea, no eran elegidos directamente, pero sí que tenían que cumplir en base a unos criterios, no era, se podía apuntar quien quisiera. Era, o sea, el perfilamiento del grupo motor era diferente. Y en la comunidad energética de Guadalix sí podía participar, entre comillas, quien quisiera, pero sí que tenían un perfil muy marcado, como decía Ali, en las experiencias rurales, tenían muy perfil de conocían el sector energético, eran ingenieros, no sé qué, o sea, eran como muy puestos en el tema, o sea, no se apuntaba a alguien que no tenía ninguna idea y eso tampoco es casualidad. Por ahí un ingrediente de cuando surgen el crear un grupo motor, cómo surgen y de qué diferente manera, eso un ingrediente. Por otra parte, los grupos motores o los consejos de barrio de Alcalá tenían una fase concreta en la que se iban a constituir. Es decir, no es empezamos a funcionar en el diagnóstico, empezamos a estar en terreno y no sé qué, y a ver, ¿no?, la adecuación de generar un grupo y según la marcha se va constituyendo en base a una confianza o lo que sea. No. Tenían una fase concreta donde se iban a constituir, o sea, tenían como un pistoletazo de salida concreto en una fase concreta. Sin embargo, en la comunidad energética era según la marcha. Según la marcha íbamos generando momentos de encuentro, etcétera, etcétera, y se iba constituyendo, o la gente se iba animando a constituir un grupo motor, que también es un ingrediente para mí que marca también un poco la identidad del grupo motor. Y por último, me ha parecido interesante que lo habéis comentado desde el principio y yo lo vi, o sea, muy claro en la experiencia de Alcalá, de los consejos de barrio. Y es que todo grupo motor tiene que tener sus objetivos y sus tareas. Es decir, no se puede generar un grupo motor porque tiene que haber un grupo motor en los proyectos o en los procesos. Por ejemplo, a nosotros que nos obligaron en Alcalá a generar consejos de barrio, es decir, grupos motores en cada barrio que empujaran un poco todas las acciones que íbamos a realizar, nos obligaron a tenerlos, es decir, a crearlos, pero no tenían un para qué. ¿Para qué los creas? Eso los grupos no tenían. Entonces, en los grupos que no tenían muy claro el para qué se estaban constituyendo esos grupos, se vinieron abajo, se deshicieron. Sin embargo, en los grupos en los que se trabajaron para qué se intentó unificar acciones concretas de grupo, etcétera, etcétera, son los que siguieron avanzando. Entonces, sea cual sea el objetivo, las tareas o lo que sea que vaya a tener ese grupo,
aunque sean dados desde fuera o generados entre ellos, que eso también sería otro debate, tienen que tener como grupo un objetivo, unos objetivos y unas tareas concretas. ¿Para qué estamos en este grupo? Para esto, para esto, para esto. ¿Con qué objetivo? Para esto, pues por el plan estratégico, por el plan urbanístico, por la Agenda 21, por, yo qué sé, o por generar acciones en el barrio, no lo sé, pero tienen que tener objetivos y acciones concretas de grupo. Quería compartirlo con vosotros. Yo aprovecho para comentar, para hacer un poco de publicidad, que tenemos un artículo muy bueno escrito por Villasante, Luis y por mí sobre grupos motores, precisamente en la revista Prisma Social, que es una revista muy potente de ciencias sociales, y os voy a poner el enlace en el chat. Es de hace un par de años o así, o un año, no recuerdo. Y bueno, hablamos de todas estas cosas. El caso de Pinto también aparece en varios ejemplos y como una categorización de tipos de grupos motores, momentos en que se pueden conformar al inicio del diagnóstico, al inicio de la planificación, al inicio, por ejemplo, de la ejecución. Bueno, lo pongo aquí en el chat, ¿vale? No sé si me oís. Sí. Sí, no, te iba a decir que ponlo directamente en el WhatsApp también de CIMAS. Ahora Así mismo. lo tenemos ahí, porque así, bueno, para mí por lo menos me queda más permanente, porque si no, cuando cerramos una conferencia de estas, lo que queda en los mensajes desaparece, ¿no? Es verdad, ya está puesto. Vale, fenomenal. Otra cuestión que a mí no sé, que me removía mucho en Alcalá era el tema motivacional de los grupos motores. Independientemente de los factores de la identidad o de la constitución del grupo, el debate que yo quería traer un poco a la exposición de Tomás y Alicia era como personas que estamos desde el exterior, ¿no? Como personas técnicas que participamos o que guiamos o que el proceso. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de Parla de 12 años, ¿no? Habéis dicho no sé cuántos años, una barbaridad. Alcalá estuvieron 6 años. Hay procesos que son muy largos, entonces, claro, en un proceso durante mucho tiempo se consigue una vinculación con las personas, sobre todo del grupo motor, emocional. Eso por una parte. Y por otra parte, en los grupos motores conflictivos o que hay mucha riña entre ellas y tal y cual, cómo gestionar el tema de emocional, relacional, pero no tanto temático, sino pues eso, la vinculación que tienen unos entre otros, las estrategias que hacen unos de boicot contra otros o al revés, o el apego tan fuerte que genera que no se esté tan implicado en el proceso de barrio, sino que ya se constituya como nosotros somos el grupito del barrio, y es la de no, o sea, ojo, ¿cómo pasa? No, ¿dónde ponemos los límites rojos, tanto a buenas o a malas, cuando, claro, el grupo motor empieza a coger un rodaje, por ejemplo, en un proceso que no fue muy largo, como por ejemplo el de la Diputación de Guipúzcoa, como iban las personas técnicas de los ayuntamientos o de la Diputación a ese grupo motor a dar explicaciones para que luego el grupo motor diera explicaciones en reuniones abiertas, ese grupo motor, por ejemplo, en la comarca donde yo estuve, empezó a coger como entre algunas personas como semejante confianza, como es que han venido a mí a explicármelo, y es la de, no, han venido al grupo motor y tú estás en el grupo motor, no han venido a ti a explicarte. No sé si me explico. El cómo manejar los diferentes papeles, excesos de confianza o conflictos o ese tema, no sé cómo llamarlo, emocional, que luego también puede repercutir en la motivación de que alguien pueda o quiera seguir participando en ese grupo motor. Claro, eso, bueno, yo iba a decir una cosa antes de lo que ha planteado Néstor, pero esto que estás planteando, Yone, a mí me parece que está conectado con el tema de si los ciudadanas se quieren hacer técnicos o si los técnicos aprenden de los ciudadanos la vida cotidiana y tal. Y esa es una tensión inevitable. Lo tengas en dos grupos separados o los tengas en el mismo.
Y claro, el gran peligro es que acabe despegándose de la ciudadanía la gente, digamos, y empiezan a ser ya otra cosa, ¿no? Empiezan a ser técnicos, representantes, no sé qué. Y ahí la palabra clave, de alguna manera, era no ser vanguardia, sino retaguardia. Para mí, el que los grupos actúen como retaguardia de los procesos, es decir, empujando el carro, no tirando con la bandera desde delante, no yendo delante, sino yendo detrás empujando. A mí me parece esa la imagen que me parece importante, no poniéndose las medallas, sino esa sensación que además en muchos casos tiene que ver con el feminismo. Es decir, no con el feminismo, pero por lo menos con el papel de las mujeres y el papel de los varones en los propios grupos. Los que quieren ir de portavoces, digamos, y las que quieren que se hagan cosas en la zona, ¿no? A mí me parece que eso también es otro elemento importante en los sitios. Por ejemplo, en el caso de Palma Palmilla, el grupo que era muy numeroso, el grupo motor era 15, 20 personas, de alguna forma tuvo que ser es decir, los jóvenes, que había como un subgrupo para comunicación, para dibujos, etcétera. Las mujeres más de retaguardia empujando y los que iban de portavoces a hablar con el ayuntamiento, a hablar con no sé qué, casi todos varones, ¿no? Había como una especie de subculturas dentro del grupo motor, eh, bueno, que hay que cuidar también desde ese punto de vista para que no se acabe rompiendo, ¿no? Pero una cosa que quería decir antes de Néstor es, oye, el artículo ese que hicisteis, porque yo la verdad que aporté poco al artículo que se presentó en Bilbao y que estáis colgando, para el texto este que lo he tenido que reducir y lo he reducido básicamente cogiendo las conclusiones. Pero ya que Néstor es un experto también en manejar inteligencia artificial y esas cosas, ¿por qué no le haces una reducción con inteligencia artificial del artículo? Y lo podemos discutir más tranquilamente en 4 páginas, no en 25. Perdón por la inclusión, pero es una forma de echarle un muerto a Néstor. Vale, sí, lo hago. No, yo quería decirte que solamente recogiendo el factor emocional y de cuidado, ¿no? Una de las cosas que yo siento, yo no sé en Pinto si eso también funcionaba así, ya que era un grupo que dicen que funcionaba bastante bien y eso, y que un grupo funcione bastante bien es precisamente cuando hay unas confianzas y hay una complicidad y todos van caminando, ¿no? Y van siendo eso, van siendo la retaguardia de un proceso. Lo que creo que funciona mucho es cuidarse en tener ratos para estar juntos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, nosotros como CIMAS, este grupete, no podemos lograr. Y entonces, no, pero siento que si un grupo se reúne, cada vez que se reúne, termina con unas comidas, con unas cosas más informales, pues termina como conociéndose más, ¿no? Afianzando los vínculos de confianza y eso es súper positivo porque además estamos hablando de un grupo diverso que necesita como de esto, ¿no? De ir conociendo a la otra persona cómo es. O siento yo que acerca mucho a vecino. A eso, porque es el lenguaje común, el lenguaje universal es en la comida, ¿no? El baile es el lenguaje universal que une, no es el lenguaje técnico y el lenguaje, ¿sabes? Sino eso, son otros lenguajes los que unen más. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes. Cuando dices que nos vamos de baile. Yo con algunos de Zarzaleco no pienso bailar. Eso te lo Claro, es que, bueno, yo no sé si hay. Yo quería comentar una cosa y otra ahí del último, de lo del baile. Yo creo que la virtud del grupo motor cuando se empezó a inventar, ¿no? Con Tomás y demás en los años 90, yo creo que el punto de partida positivo de crear un grupo motor es que no hay cargos. Es decir, que yo creo que eso también conviene recordarlo.
Es decir, la diferencia entre cuando creas una asociación, pues inevitablemente por la legalidad vigente, pues dices, no, tiene que haber una junta directiva, aunque sean 3 o 4 personas o sean 10, tiene que haber un presidente, un secretario, un tesorero, etcétera. Cuando se hace un proceso que se han hecho, ¿no? A partir del máster también que se hacían, etcétera, y se crean los grupos motores, pues en principio el lado ese más positivo es que todos estamos en pie de igualdad. Hay una diferencia, porque en el grupo motor hay técnicos y vecinos y vecinas, es decir, por lo tanto, sí hay esa diferencia de conocimiento técnico, pero es la única que existe de forma clara y luego el grupo motor pues uno participa más o es más activo, dedica más horas, dedica menos y no por eso en principio se va a poner más medallas o menos, aunque luego en la práctica sabemos que hay grupos motores, que hay gente que le gusta figurar mucho y que le gusta aparecer siempre y hablar mucho y acaparar, etcétera. Luego los defectos como cualquier asamblea, ¿no? Y luego ya también dependiendo, yo creo que, bueno, pues yo he conocido también dependiendo de los sitios, las situaciones y lo que se esté investigando, pues ese aspecto de la convivencia que decía Alicia, pues claro, se puede dar más o menos. Yo soy tampoco también de los que no tengo claro que sea algo muy necesario. Una cosa es tomarse una caña después de una reunión, que eso siempre está bien, para relajar, etcétera, y otra cosa es comer juntos y irnos a bailar. Es decir, que hay gente, o sea, esa segunda parte más de conocimiento de amistad, a un grupo motor no tiene por qué ser un grupo de amistad, ni tiene por qué haber una relación, es decir, por ejemplo, lo que estabais comentando, ¿no? Pues, bueno, puede haber unas diferencias ahí entre el que va representando a empresarios o que va como parte de los empresarios y el que va por los ecologistas y el que va... Está muy bien que se conozcan, que nos conozcamos los que estén en el grupo motor, pero no tiene por qué haber una relación de decir, joder, qué majos somos todos, tal. No, claro, porque luego a lo mejor el empresario es un cabrón en su empresa y no me tengo yo por qué llevar bien con él. Es decir, que dependiendo de lo que las situaciones y incluso lo que se esté investigando, que no es lo mismo decir, pues la juventud en Parla o en tal pueblo, o la infancia o que otras cosas, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí habría más diversidad de situaciones. Yo había ahí, perdona Néstor, te piso la vez. Iba tomando algunas notas y me parece que ya van saliendo, por lo menos en mi cabeza, van saliendo ya algunos elementos comunes que podrían también plantearnos pasar al siguiente punto que tenemos por una cuestión de tiempo. Creo que sí que está claro que el grupo motor es mejor que surja de abajo hacia arriba, como decía Tomás, ser retaguardia y no vanguardia, ¿no? Que sea autoorganizado y no conformado desde fuera, porque, bueno, en un principio a lo mejor tiene que ser convocado, si no conformado, por lo menos convocado desde fuera. Pero lo ideal sería eso, desde abajo y que tenga su propia dinámica, ¿no? Que esa forma de funcionamiento, que esa dinámica, pues también vaya creando una autorreflexión y una autoformación. Porque lo de que los técnicos también tengan que formar a las personas que están ahí, a mí siempre me ha parecido que chirriaba un poco, ¿no? Que entonces sí que establecíamos como dos niveles, el de los listos y el de los atendidos. Y entonces como que eso al final terminaba condicionando precisamente la actividad del grupo motor. Y desde luego, sin duda, y yo voy a poner un ejemplo que a mí me ha servido y que creo que en esa formación tanto tienen que formarse los componentes del grupo motor como los del grupo técnico, que vamos ahí a aportar nuestra
pues nuestro apoyo para las metodologías, ¿no? Brevemente, antes mencionaba Tomás el caso de Palma Palmilla. En una ocasión en la que estuve allí, una sesión de autoformación, de debate y esto, sobre todo con mujeres, pues una de las mujeres llevaba a la nena pequeña bueno, pues que además de una manera muy autoorganizada, estuvo por allí deambulando por la sala y al final se sentó y se puso a dibujar. Cuando terminamos la sesión me dio el dibujito. Lo tengo todavía clavado aquí en un panel, si queréis luego lo mando, ¿no? Representó la sala y representó a un tipo con un bocadillo arriba que decía bla, 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 bla. Conclusión, ¿tú a qué coño has venido aquí? ¿Qué es lo que has estado haciendo, no? Y me pareció, bueno, o sea, ahora si quieres lo pasas por Freud, por Kant o por quien quieras, ¿no? Pero ahí te queda eso, ¿no? Y entonces, a mí, bueno, pues esto es un ejemplito, pero que creo que las dinámicas también el otro día mencionaba como en el grupo motor del trabajo que se viene haciendo en Entrevías, se ha conformado, se ha puesto en marcha, ya se va para el segundo año de trabajo en el huerto comunitario y hay un grupo motor. En el grupo motor y en el conjunto del huerto se han trasladado las problemáticas del barrio, buena parte de las problemáticas del barrio. Y ha habido, bueno, pues reventones, lo mismo que los conflictos que se dan en el barrio, también se han dado esas rupturas dentro del grupo que conforma sobre todo los más activos, las más activas del huerto, ¿no? Yo creo que eso también es para reflexionarlo, ¿no? Porque esa autoformación tendría que contar también precisamente, creo, con estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y lo dejo ahí, que no me quiero enrollar más. Néstor. Bueno, iba a comentar en relación a lo que estaba comentando Alberich antes, así que como ya ha pasado un poco el tema, pero era muy rápido. Alicia, lo que tú decías sobre esos espacios más lúdicos del grupo motor, yo tampoco lo veo como muy necesario. O sea, que haya un buen clima grupal, absolutamente sí, necesario, pero que sean un grupo de amistad, de baile, de comidas y tal. No sé si puede ser incluso en algún momento hasta contraproducente, porque esto es un grupo de trabajo que les une una tarea, un motivo, una finalidad, y si luego se hacen amigos y por otro lado quieren salir a bailar y tal, pues fenomenal, pero hacerlo como algo dentro de las funciones del grupo motor, no sé si sería mezclar cosas. Yo, por ejemplo, en el grupo de Pinto, que funcionó muy bien, no recuerdo haber nunca ido a tomar una cerveza con ellos. No sé si, y desde luego a comer, nunca. Que lo hicieran ellos por su cuenta, pues porque algunos ya se conocían previamente y tenían lazos, puede ser. Lo que sí conseguíamos era crear un buen ambiente en base a otros criterios. Por ejemplo, uno clave que ha dicho Alberich es no había cargos. Entonces había como una igualdad, una horizontalidad muy importante. Y otro factor clave que lo comentó Roberto al principio es que tomaban decisiones. Entonces eso sí que me parece que es lo que hay que reforzar. Que haya resultados concretos, lo hemos comentado antes, cambiaron un parque, hicieron un plan de movilidad, donde fue el entonces, fijaros ya los años que han pasado, campeón del Tour de Francia, Alberto Contador, que es ciudadano de Pinto, fue a apoyarlo. Se cambiaron las farolas de los parques, o sea, cosas concretas. Eso es lo que motivaba al grupo motor a decir, joder, merece la pena que sigamos. Que luego tenemos un buen ambiente y a lo mejor un día después de una reunión nos tomamos una cerveza, súper bien. Pero era un grupo de trabajo. Yo creo que eso hay que ser conscientes, que esa es la función principal. Ya, sí. Eso. A ver, Jone. Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, si toman decisiones y hay una compenetración dentro del grupo, no hay esa exigencia de tomar una cerveza. Pero, por ejemplo, en el grupo que me tocó a mí en Alcalá, que era hiperconflictivo, bueno, que de eso
por eso me metieron a mí en ese grupo, porque había un conflicto y tal y cual, en plan, para hacer un proceso más profundo, emocional, no sé qué, no sé cuál. Claro, había un conflicto entre esas personas. Había 2 dinamitadores, conté, dinamitadores, había unas posiciones muy encontradas y tal y cual. Y después de ese proceso de reflexión interna como grupo y no sé qué, no sé cuál, ahí se empezó un poco a pedir, en plan, ¿y por qué no nos vamos ahora a tomar algo? ¿No? Como si no son tan afines, si hacer acciones ante el ayuntamiento costaba y tal y cual, o sea, es ahí cuando me pedían, ¿no? En plan de, ¿y ahora por qué no nos vamos a tomar algo? No sé, ¿puede tener alguna relación eso? Digo, ¿eh? Vale, yo solamente para terminar esto, a mí me gustaría que aclararan un poco, porque cuando hablamos de grupo motor, hablamos de un grupo que dinamiza, que está a la retaguardia de un proceso y que motiva el que la gente toma decisiones. Pero cuando dicen el grupo motor tomaba decisiones, quizás aclarar un poco o sea, el grupo tomaba decisiones, porque tomar decisiones de funcionamiento interno me parece bien, pero tomar decisiones, o sea, ¿cómo es eso? Eso es lo que preguntaba. Decisiones de gestión pública, bueno, de políticas públicas. El grupo motor hacía una propuesta de, el ejemplo que ha puesto Roberto, los parques públicos tenían césped que había que regar y dijeron, esto es insostenible, hacemos una propuesta de cero jardinería, que son jardines secos, decorados en vez de con césped, con cortezas de árboles, con arena. Y entonces es una propuesta que luego se presentaba a lo mejor al foro del medio ambiente, porque el grupo motor daba cuenta de sus propuestas, etcétera, al foro de medio ambiente, se aprobaba, se pasaba a la concejalía y la concejalía decía, perfecto, en 2 meses cambiamos este parque y le ponemos cero jardinería. Y ahí estaba el parque. Claro, a eso nos referimos con tomar decisiones de políticas públicas, en este caso hacia la sostenibilidad, el medio ambiente. El funcionamiento es que, claro, estábamos hablando hace muchos años, que tampoco teníamos tan desarrollado o tanto conocimiento del grupo motor. No había ni siquiera un autorreglamento. Funcionábamos muy por intuición y de forma como muy natural. Ni siquiera, en otros casos, en los presupuestos participativos, etcétera, hemos hecho autorreglamentos que los hemos hecho con el propio grupo motor. En este caso, no era necesario. Sí se hizo un reglamento, eso sí, para el foro, que es como el consejo, que luego tenía sus comisiones de trabajo, pero era muy informal, muy espontáneo, muy poco rígido ese grupo de Pinto. Venía quien quería y nos reuníamos con cierta frecuencia, que también era una exigencia para la gente que participaba, y la gente, yo recuerdo que venían con noticias de prensa, que venían con mapas para hacer propuestas. Bueno, y yo creo que se fue corriendo el boca a boca de que ahí se hacían cosas que servían y que luego el ayuntamiento estaba en sintonía para implementar. Bueno, te doy la palabra. No sé, bueno, yo creo que hay una variedad de situaciones y que cada situación requiere una evolución. Evidentemente, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero a mí me parece que el grupo motor, bueno, algunos grupos motores, digamos, propicia, o los que yo he estado, intentan que se propicie más a través de una encuesta, a través de una votación ponderada, a través de un foro, a través de los mecanismos más amplios, que ahí es donde se tomen las decisiones, aunque evidentemente el grupo motor lleva ahí las propuestas, ¿no? Es decir, que han ido recogiendo de la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso, cada circunstancia supongo que es diferente. En Euskadi sería a través de presupuestos participativos, en Palma Palmilla, en el otro extremo de la península, a través de una asamblea, yo qué sé, es decir, en otros sitios. Aquí, pues, yo qué sé, en Zarzalejo, pues hay entre los grupos pequeños, digamos, de tareas muy concretas y la gestora, pues hay también quien toma unas decisiones, quien toma otras decisiones.
Yo creo que el ideal es que para que se vaya ampliando, las decisiones vengan lo más de abajo para arriba posible. Vamos. Y que el grupo motor está ahí en medio, facilitando esas cosas, ¿no? Pero tampoco me atrevo yo a decir muchas más cosas. En el caso de Alcalá, por lo que he oído, pues el grupo motor funciona, pero como hay que crear consejos de distrito o juntas de distrito, como se llamasen, pues esas son las que tienen la institucionalidad, supongo yo, para elevar las cosas. Entonces, ¿cómo combinas una institucionalidad de las juntas de distrito, un grupo motor que lo mueve y una asamblea barrial para hacer las fiestas del barrio? No sé, pues cada situación es cada situación. Bueno, yo quería introducir un matiz solamente muy rápido. Yo no veo que el grupo motor, lo digo si se va a quedar por escrito, que el grupo motor tenga que ser retaguardia del proceso. Es decir, que yo creo que eso dependerá también de los casos. Es decir, en principio el grupo motor es más bien vanguardia, hay que reconocerlo en algunos aspectos. Por ejemplo, el ejemplo que decía ahora Néstor de propuestas para el cambio de los parques. Bueno, dependiendo de los sitios, las propuestas del grupo motor se llevaban a lo que yo conocí hace tiempo, vamos, a la comisión de seguimiento o a la asamblea ciudadana o a la asamblea sobre el presupuesto participativo, etcétera. Pero claro, las propuestas las llevaba el grupo motor, por lo tanto, es avanzadilla, ¿no?, dentro del proceso. Es decir, en otros casos a lo mejor no, pero en muchos yo creo que no está mal que el grupo motor, que es la gente más activa y más activista, aunque sea con diferentes posiciones, etcétera, y pues que está currando más en un proceso, pues si el grupo que trabaja más un proceso, pues de forma natural en principio se pone a la cabeza del proceso, ¿no? O por lo menos es parte importante de tirar del propio proceso, ¿no? Luego dependerá de cómo funcionen los otros comisiones de trabajo, asambleas, etcétera, ¿no? Ese matiz quería decirlo. Bueno. Y yo, perdona, también que quería, siguiendo con lo que dice Tomás Alberich, por la experiencia, ahora estamos haciendo 2 proyectos. Bueno, hemos finalizado Boadilla y estamos con Coslada, barrio de la Estación, una zona humilde, 3.750 habitantes, población inmigrante. Bueno, ayer tuvimos una reunión con 35 personas, creo que vinieron, 5 o 6 políticos, están gobernando 3 partidos políticos ahí en Coslada, y vinieron técnicos de empleo, de transición ecológica, igualdad, de todas las áreas, casi todas, de urbanismo, de limpieza. Estamos haciendo un diagnóstico 6 meses solo para conocer las necesidades del bar. Y el objetivo es hacer ese diagnóstico. Pero yo lo que vengo a decir es que esto es muy anarquista, es decir, depende de la situación, depende del contexto. Puede ser vanguardia, retaguardia. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nos vamos en julio. ¿Qué pretendemos desde nuestra perspectiva como expertos, con las herramientas que nos ha facilitado desde el año 2000, la IAP, todo este proceso que hemos ido aprendiendo y adquiriendo con la experiencia? Y hemos visto, Pedro y yo, que complejo aquí, ¿qué podemos hacer? Crear un grupo motor. El grupo motor puede que sea una asociación de vecinos del barrio. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Creemos que eso, junto con unas fiestas del pueblo que se han perdido hace varios años, puede ser puede ser detonante de un grupo motor. Puede ser o no, pero creemos que es lo que tenemos. Es decir, hemos conjugado las herramientas que tenemos con esa triangulación que hacemos o tratamos de hacer siempre, que es técnicos, políticos y ciudadanía de todo tipo, formen parte de esta realidad, se comuniquen entre ellos, que haya información de un lado a otro y que en este proceso, que es muy corto, pues consigamos algo. Es decir, que la ciudadanía se sienta escuchada, porque hay una demanda muy grande y una necesidad muy grande de mejorar ese barrio. Está deterioradísimo. Barrio de la Estación, si queréis buscarlo en el mapa, ni el nombre se llama Coslada, se llama la estación San Fernando de Henares, imaginaos, y es Coslada. Entonces, ese proceso, y lo intentamos crear algo de ahí. Entonces, nosotros tenemos unas herramientas. Entonces, pues nos vamos a adaptar con las herramientas que tenemos. Somos fontaneros, somos arquitectos, somos, no sé, cada uno su tarea. Nosotros somos sociólogos
y tenemos esta experiencia. Pues vamos a ver qué podemos hacer en estos 6 meses en este ámbito. Con Alcalá lo mismo. Intentamos adaptarnos a la realidad que teníamos en Alcalá, con los políticos que teníamos en Alcalá, con los técnicos que había en Alcalá, con la ciudadanía que había en Alcalá. Entonces nos tenemos que adaptar a cada una de las y pensar con todas esas herramientas que tenemos qué podemos hacer ahí. En Boadilla era más sencillo. En Boadilla había una mesa de diversidad funcional con personas afines a la diversidad funcional y con técnicos y con políticos que querían hacerlo. Te lo teníamos mucho más fácil. Entonces era más fácil. Que iba de vanguardia. Iban ellos delante. En este caso, pues tenemos que ir empujando. Y la idea, como siempre, es desaparecer en un momento como en Pinto. Ojalá. Pero yo creo que también hay que crear esa estructura, ese grupo motor, o sea, yo lo tengo clarísimo que tiene que haber toma de decisiones, que ese grupo motor tiene que tener la capacidad de decidir, porque si no, se diluye, se pierde, porque no puede haber conflicto o no, y tenemos que, como hace Johnny, pues a ver cómo lo debatimos, a lo mejor hay que tomar café, a lo mejor hay que hablar, o sea, cada vez hay que adaptarse un poco a esa realidad. Yo creo que eso es fundamental. Y al proceso que disponemos y a las herramientas que nos deja. Entonces, muchas veces dependemos de eso. Y ahora, por ejemplo, en Villaviciosa, pues estamos creando eso. Vamos a ver qué hay ahí. En Villaviciosa no hay mesa de diversidad funcional. Vamos a hacer lo mismo que en Boadilla, pero no tenemos mesa. Pues vamos a ver, poquito a poco, ¿qué nos ha funcionado en Boadilla? Los transectos fundamentales, hablar con la gente, moverte, que te escuchen, que te sientan escuchado, que te escucha el técnico y el técnico dice, no, estoy fuera, pero vamos a darle esta información a los políticos para que te escuchen. Y entonces a lo mejor la gente empieza a creérselo. Dice, pues, entonces, si yo visibilizo, como hemos dicho muchas veces Néstor, Luis, ¿verdad? Si visibilizas acciones, si visibilizas que se van haciendo cosas, pues la gente va a estar más motivada. Si no se ve nada, bueno, se desaparece. Que los políticos se lo creen y todo, venga, pues seguimos, ¿no? Entonces yo creo que ahí para mí eso es la clave fundamental, es en todos estos procesos, pero no hay uno que diga, voy a acertar con las mismas herramientas. Imposible. No me ha habido un caso que funcione bien con esas herramientas. Entonces tenemos toda esa variedad de herramientas que nos habéis facilitado y las nuevas que se van creando, que bueno, ahora lo dejaríamos lo de los minigrupos. Pues venga, yo todavía no lo he usado. A ver si en algún momento se puede usar. Ojalá. A mí, o sea, yo creo que y el fotobot, pues ha dependido. Hay que decir, hay cuántas cosas. Y a veces te acuerdas y dices, anda, si funcionó esto, ¿por qué no lo intentamos de esta manera? Y yo creo que esa sí que sería la idea, que no existe. Para mí esto es muy anárquico, porque va a depender un poco de las circunstancias y nosotros siempre diciendo que los expertos son los que están ahí, no tenemos otros. Tenemos expertos locales, que los expertos locales son los que viven allí, los que trabajan allí y los que toman decisiones. Y son los 3 ámbitos, son el ciudadano, el técnico y el político. Y funcionamos así y le damos darle vueltas y a veces depende de que nos den carrete. Si no nos lo dan, pues terminamos y hasta luego. Ahí se queda, ¿no? en un foro. Perdonad, ¿eh? Yo creo que es importante ese aspecto. Sí. Por último, comentar que Carlos Jiménez, que es un catedrático antropólogo, utiliza un concepto también, porque él ha colaborado también con Marco Marchioni, que me parece muy interesante y sugerente y apropiado también para los grupos motores, que es el de conformar grupos improbables. El de grupos improbables. Entonces, eso ya creo que es un logro en sí. Luego es verdad que el grupo motor pues tiene que conseguir otros logros más tangibles, pero como logro o éxito intangible es ese mismo, ¿no? El crear un grupo en un principio considerado bastante improbable de juntar, de crear. Y entonces, como muy bien ha comentado Roberto, esa capacidad para crear esos grupos improbables a base de favorecer interacciones que en un principio están bloqueadas, pues y es un logro en sí mismo, ¿no? Y esa es la labor principalmente ya como facilitadoras, ¿no? Facilitadores que podemos tener. Y luego esos grupos improbables que empiecen a fluir y sobre todo a través de la inteligencia colectiva, porque creo que también lo destacamos mucho en el artículo que citaba Néstor de grupos motores, el que los logros se consiguen mucho a través de la inteligencia colectiva que el propio grupo motor pues observa el alcance que puede llegar a tener y el elemento motivador.
que al final el elemento motivador no es tanto el decir, bueno, pues cuando hagamos la tarea nos vamos a tomar algo, sino que la propia tarea tiene un aspecto que encaja con la cotidianidad de la gente y generalmente es lúdico. Entonces, los grupos motores de alguna manera también han tenido un elemento para mejorar la realidad y las condiciones de vida de la gente, pero también un elemento en el que se pone en práctica la cultura tradicional, las habilidades de la gente, y entonces pues el gusto de hacer, por ejemplo, un diagnóstico utilizando pues las técnicas del photobooth, ¿no? Por ejemplo, pues eso tiene esa parte o ese cierto contenido lúdico. Y al final también el referente, por lo que yo vi también cuando estuve en Ecuador, es, por ejemplo, experiencias como la Minga, que ahí es un trabajo comunitario, pero al mismo tiempo no puede faltar luego el momento de encuentro, ¿no? A través de la comida, ¿no? El aspecto lúdico. Y es combinar las dos cosas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Tampoco creemos que estemos inventando algo nuevo, sino tenemos referentes muy importantes y uno de ellos el de la cultura andina tradicional a través de la Minga.